¿Sabías que en Cuba existen lugares donde por momentos puedes sentirte que estás en Estados Unidos sin haber salido de la isla? No es exageración. Calles, edificios, hoteles, incluso barrios enteros que parecen ser sacados de Miami o New York. Pero aquí viene la real pregunta. ¿Esto es real o tan solo una ilusión? Ok, para arrancar con este top tenemos en este primer puesto un hotel. Y recuerden, los lugares que vamos a estar mencionando a continuación no es que queremos decir con certeza que son prácticamente sacados del país de Estados Unidos, ¿no? Simplemente que tienen un ligero parecido, ¿saben? Una ligera pincelada. Y estuvimos escogiendo como hotel protagonista para este contenido el Gran Hotel Manzana Kempinski, como pueden ver, que antiguamente se conocía como la Manzana de Gómez y fue fundado en el año 1894. Ahora vamos a hacer un pequeño tour por sus instalaciones, ¿saben? Las que comúnmente alguien que anda caminando por aquí tiene acceso, para comentarles ciertas y determinadas características que pudiésemos mencionar para, de cierta forma, darle credibilidad a ese ligero parecido a un lugar original o común dentro de Estados Unidos. Vamos a entrar por acá. Primero, el famoso lujo estándar que pueden llegar a tener muchos de los hoteles recientemente construidos o remodelados aquí en la ciudad de La Habana, ya que a modo de dato curioso les cuento que por donde estamos recorriendo es básicamente el primer hotel 5 estrellas de Cuba, con un ligero nivel de confort comparable a hoteles de lujo y no de tanto lujo de Estados Unidos. Ahora, vean, en cuanto al diseño moderno dentro de un edificio histórico restaurado, podemos hablar que este combina una estructura elegante con interiores completamente renovados, algo muy típico de hoteles boutique o en ciudades como Nueva York o Chicago. Y ahora van a ver un poco más sobre esto mismo que les estoy mencionando, porque además de las habitaciones que hay, si no vamos a poder entrar, que son amplias, minimalistas y con tecnología, que tienen pantallas planas, minibar, wifi, comodidades normales. También está esta parte de la planta baja, que es básicamente un centro comercial con marcas internacionales que algunas en su momento estuvieron aquí y ahora mismo en la actualidad no creo que estén, pero bueno, en su momento sí existían, de tiendas como Versace, Armani o Mountain Black en esta planta baja. Además, si hablamos del tema de la piscina, o otra de las instalaciones que no vamos a poder mostrarles, es una piscina rooftop con vista panorámica estilo Skyline Experience, muy similar a los hoteles de lujo en ciudades como Miami o Los Ángeles. Las personas que vivan del lado de allá del charco, como nos gusta decir a nosotros, dejen su opinión en la parte de los comentarios que creen al respecto de esto, porque es muy importante que de cierta forma ustedes tengan, digamos, la última palabra, ¿no? Entonces, como les digo, aquí básicamente estamos haciendo una exploración de la parte del centro comercial, de las tiendas. Bueno, se pueden dar cuenta que algunas en la actualidad están en remodelación. Veo que aquí esta que está cerrada, hay incluso hasta un apartado relacionado con la marca Gucci. Esto básicamente es un departamento dedicado a la venta de prendas, joyas, relojes. Y bueno, ya pueden ver por aquí que hay varios departamentos de estas tiendas que aún están en reparación o simplemente no están cumpliendo su funcionamiento. Bueno, básicamente este hotel, como pueden ver, ocupa una manzana entera y es uno de los más grandes de esta parte de la ciudad. Vamos ahora a caminar un poco al frente porque ahí hay un poquitico más de tiendas. Por supuesto, está de más decirles que al contar con estas instalaciones en una ciudad donde abunda el deterioro y el abandono, es algo prácticamente normal el hecho de que estos edificios son uno de los tantos que se encuentran en la ciudad, contrastando completamente con la realidad cubana actual de edificios que comúnmente no tienen nada que ver con hoteles y demás. Ven, aquí dice Banco Pedro Gómez Mena sucursal. O sea que también, como pueden ver, contado hasta con banco.
Ahí pueden ver. Y está en un lugar estratégicamente bien ubicado, sobre todo para el turista, porque miren, aquí mismo están los autos clásicos. Está prácticamente al frente del Parque Central, un punto de referencia bien reconocido dentro de esta parte de la ciudad. Y también está cerca de otros hoteles como el Hotel Parque Central, que lo estamos mostrando ahora, el Paseo de Prado, y esa burbujita del turista cuando viene aquí a Cuba, incluso el Hotel Plaza. Ahora sí, vamos a desplazarnos al próximo lugar. Ahora, para el siguiente puesto, bien cerquita de este Hotel Gran Manzana, vamos a estar visitando un lugar súper pintoresco y no saben lo muy conectado que está con Estados Unidos. Estoy hablando de este caso del Sloppy Joe Bar. Y me estoy adelantando un poco con la información porque allá adentro va a ser un poco complicado hablarles de todo esto, ¿saben? Ustedes saben lo tedioso que puede llegar a ser entrar a un lugar y grabar aquí en La Habana, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar y mientras va transcurriendo el mini recorrido que vamos a estar haciendo dentro de sus instalaciones, les voy a comentar un poco más de este sitio. Buenos días. ¿El bar está cerrado? Ah, ya. Por eso estamos como estamos, que vamos en retroceso, que nuestras mentes aquí no evolucionan, no progresan, no hay un cambio, no hay absolutamente nada. Bueno, el bar estaba cerrado. Pedí el favor de hacer como 2 o 3 tomas para poder hacer video, que si hay que hablar con los jefes, que eso sé que entiendo que forma parte del protocolo, pero algo tan sencillo que incluso de forma indirecta hasta le da promoción a ese bar que ahora mismo está cerrado, está muerto, está desolado. Vaya, yo me quedo sin palabras, pero bueno, eso no nos va a matar la dinámica que tenemos con este video, así que les voy a comentar 2 o 3 datos interesantes acerca de él. Hablemos primero que nada de las características que lo hacen parecer sacado de Estados Unidos. Primero, contamos con una estética clásica de bar americano, con una barra larga de madera, taburetes altos, botellas alineadas, el típico ambiente que ves en bares de Nueva York o Florida. Historia directamente conectada con Estados Unidos, como les mencioné anteriormente, ya que fue un punto de encuentro de estadounidenses en los años 30 y 40, con turistas, celebridades y hasta mafiosos de la época. Tiene una influencia cultural norteamericana muy marcada, con música, ambiente y estilo de servicio y coctelería que recuerdan más a un bar clásico de Estados Unidos que a uno cubano tradicional. Por supuesto que en este listado sí o sí íbamos a incluir un recorrido por algún barrio, zona residencial o reparto que de cierta forma guarde características con la temática que estamos abordando en este video. Es por esto que decidimos transportarnos hacia Nuevo Vedado. Incluso estamos aquí a las afueras o en la entrada del zoológico de 26. Like o dejen algún emoji de algún animal en los comentarios si quieren que próximamente vengamos por aquí a hacer una pequeña visita, porque hace años no entramos al zoológico. Entonces, por la misma avenida de 26, una arteria bien conocida de esta zona, vamos a recorrer un poco parte de este barrio o de este reparto. Ok, si tenemos aspectos o elementos a destacar para decir, o de cierta forma, miren que lo estoy recalcando en todo el video, entre comillas decir que estamos aquí explorando un barrio similar a alguno random que te puedes encontrar en un país como Estados Unidos. Primero, la arquitectura, que es variada pero menos colonial, o sea que aquí predominan las construcciones de mediados del siglo XX, viviendas modernas, simples, lo que rompe completamente la estética colonial típica que te encuentras en una zona más cercana o más céntrica, como es el caso de La Habana Vieja, ¿ok? Aquí evidentemente te encuentras un ambiente mucho más tranquilo, que no es una zona, como pueden ver,
de monumentos, ni turismo clásico, sino residencial y cotidiana, lo que puede recordar a barrios periféricos de ciudades estadounidenses. Eso está de más decirlo, ¿no? Como cada vez que yo me muevo para estas zonas a crearles contenido, lo mucho que yo les recalco y les reitero a ustedes que siempre estoy prácticamente caminando solo por todos estos alrededores, que no hay absolutamente nadie. Si acaso te encuentras 2 o 3 personas dentro de su medio de transporte desplazándose hacia otra zona. Incluso miren, ahora pasando por esta calle nos encontramos con un sistema de alojamiento para aquellas personas que quieran alojarse o hospedarse por unos días, y esto es de manera un poco más económica. Entonces, fuera de la parte del contexto de los datos que tenía para ofrecerles, ¿qué me dicen ustedes? Miren los alrededores, las casas. Estamos ahora en Ulloa, para los curiosos, y calle 36. Miren cómo prácticamente todas las viviendas son casas. Puede que te encuentres 2 o 3 edificios como estos que están viendo acá. Todas las casas cercaditas. La calle la pueden ver hasta cierto punto, que no tiene tantos baches, que no tiene tanto deterioro como para otras zonas como arterias principales, avenidas. Y miren la tranquilidad que hay, que nada más estamos nosotros, 2 personas caminando hacia adelante, una madre con un niño nos pasó por al lado. Y bueno, en instituciones del Estado, que mayormente una persona va a hacer compras o a buscar un producto o a hacer algo de necesidad, ahí evidentemente siempre te vas a encontrar gente. Incluso las personas que viven dentro de sus hogares. Eso es un hecho. Y aquí no hay casi tránsito. Yo estoy prácticamente caminando por en medio de la calle. Miren, aquí ven que casi todas las casas cuentan con parqueos, están cercadas. Hay muy pocos pasajes. Vamos a adentrarnos por este, porque verdaderamente aquí las casas son un sueño. ¿Para qué hablar de eso? Miren para acá. Vaya, no hay una. Puede que haya sus excepciones, ¿no? Pero solo 2 o 3 no tienen garaje, ya sea en el lateral de la fachada, ¿saben? De la parte delantera, o en bajada, como vimos en esta casa que pasamos anteriormente. Y este es uno de los pocos pasajes que he visto en esta parte que no tiene salida. Miren, esto ya básicamente estamos hablando que aquí, esto lo que están viendo ahora en pantalla son mansiones. Entonces vamos a salir. Bueno, yo quería ya desviarme, pero creo que voy a seguir avanzando por esta calle 36. Miren, por supuesto, esto parece especie de una empresa, que aquí no pueden faltar los paneles solares, porque sí, es un barrio muy bonito, muy pintoresco, como pueden ver, pero aquí también seguro se va la luz. Pero, aprovechando que estoy tocando ese tema, no sé qué fue lo que pasó, me imagino que sea relacionado con el reciente crudo ruso que entró recientemente aquí a la isla, la embarcación, demás y demás y demás. Miren, aquí incluso hay un correo, dice US Mail, un correo de los antiguos, un correo estadounidense, para que ustedes vean las coincidencias. Bueno, es increíble cómo en estos días recientes no hemos tenido tanto tormento con los apagones. Llevamos varios días que la luz no se va, y me imagino que en parte sea debido a ese refinado del crudo para tener combustible para solucionar problemas como los apagones, ¿eh? Entonces, un pequeño dato actualizado que quería dejarles ahí. Miren, aquí está la secundaria, creo, de la zona, porque aquí a mi izquierda está la primaria. Ahora mismo puedo decirles que me voy a perder por toda la calle 36, ya veré a dónde salimos y a qué parte o a qué zona llegamos como tal. Incluso
Incluso, miren, quizás no lo distingan ahí. Después de caminar varios metros, ahora fue que logré ver un negocio privado, una MIPYME o con modalidad de cafetería, vendiendo jugos y demás. Ya estamos transitando una nueva calle. ¿Qué me dicen de las casas, de los aspectos arquitectónicos, del garaje, de las viviendas? Bueno, voy a aprovechar que ustedes están viendo estas imágenes para hablarles de cierta forma de aspectos arquitectónicos tipo Estados Unidos que a día de hoy puedes encontrarte en Cuba, como es el caso de los bloques de apartamentos de los años 50 y 60, las líneas simples, funcionales, sin tanta ornamentación, muchos parecidos a proyectos residenciales de ciudades como Miami o algunas zonas de New York de esa época. También nos encontramos con barrios residenciales tipo suburbio, con casas independientes con jardín frontal o pequeño patio, calles más amplias y trazados relativamente ordenados. Y como ejemplo podemos mencionar las zonas de Nuevo Vedado, zona la cual estamos recorriendo en estos minutos, Miramar, que si siguen viendo este video van a ver un poquitico más de él, y Siboney, que Siboney hicimos un buen video hace unos cuantos años. De hecho es uno de los videos más vistos dentro del canal y por eso no quisimos como que nuevamente repetir la experiencia. Ay chico, pero mira a dónde salimos, a la avenida Coley, una de las avenidas favoritas mías, y vamos a seguirla recorriendo y ahora van a saber el por qué. Porque, oye, yo siempre lo he dicho en varios videos, si me dieran la oportunidad de tener una casa, la que sea, en algún barrio en específico, yo sin pensarlo escogería una casa o una vivienda dentro de esta avenida. Porque verdaderamente, bueno, las imágenes hablan por sí solas, pero al mismo tiempo ya se pueden imaginar cuánto puede llegar a costar una propiedad en esta parte de La Habana. Vaya, eso yo creo que es tema de debate para otro video, sinceramente. Porque miren las casas que te puedes encontrar aquí, las viviendas. Y ahora sí me ubiqué, porque ahora bajando toda la avenida Coley, salimos nuevamente a 26. Vaya que las casas con las características que tienen dentro de esta zona, 2 o 3 autos clásicos, ya esto, vaya, sin pensarlo dos veces, puede ser una excelente locación para grabar una película de la época, ¿eh? Ahí dato que le dejo a cualquier persona que esté trabajando en Netflix, algún director o algún productor. Miren esto. Vaya. ¿Quién me dice a mí que esto no es sacado de una película o una serie? Esta propiedad en específico. Y al mismo tiempo me he fijado, quizás ustedes no se percaten porque no lo he hecho de una manera tan detenida, se viró toda la cámara, que básicamente muchas de estas propiedades que les estoy mencionando, también algunas son empresas, son fábricas, son instituciones. Por ejemplo, miren, aquí está la UNESCO, la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. Vaya, y eso es un simple ejemplo. Ya al movernos a la zona más cercana a la arteria, más transitada, a la avenida y demás, pueden ver cómo predominan un poco más los edificios. Ahora, estos minutos que les voy a documentar básicamente creo que van a ser un puesto diferente y un nuevo puesto en este listado de 7 lugares dentro de La Habana, Cuba, que llegan o suelen ser parecidos a algunos sacados de Estados Unidos. Hay cosas que se nos van completamente del guión y de lo que uno tiene preparado, porque cuando andas caminando te encuentras por ahí detallitos que te sorprenden. Por ejemplo, este parque Acapulco, como pueden ver, que al parecer lleva poco tiempo hecho, básicamente, y miren cómo tiene
Vaya, me recuerda esas películas estadounidenses y americanas que siempre están la gente haciendo deporte, sobre todo jugando básquetbol. Miren cómo tienen sus canchitas ahí. Y ahora vamos a adentrarnos un poco para que vean lo lindo que está, que difiere por completo de la mayor cantidad de parques que te encuentras por ahí por La Habana, dedicados principalmente a los niños. Que bueno, ahora mismo te los encuentras prácticamente vacíos por el simple hecho de que los niños ya se acabó la semana de receso y están la mayoría en sus centros de estudio. Bueno, miren como les dije la cancha. Miren esta casita de aquí, con todos sus aparatos en correcto funcionamiento. Aquí vemos al costado más casas de todo lo que hemos documentado. Incluso miren lo que me encontré aquí con este fin, un food truck. Gracias. Y les dije eso, que hay elementos y cosas que se nos van por completo del guión, porque miren, sin planificarlo y sin nada por el estilo, dimos con un puesto que incluyó 2 lugares, un food truck, algo bien característico, algo bien distintivo de la cultura americana, y un parque infantil, dedicado principalmente al público infantil, pero con esta vibra estadounidense de espacios deportivos como canchas de básquetbol, que eso verdaderamente es algo también bien característico para algunas zonas urbanas como en New York, entre otras ciudades dentro de ese país. En el siguiente puesto tenemos otro barrio o zona que es inevitable no hacer mención de él cuando tocamos estos temas. Estoy hablando en este caso de Miramar como barrio en general. Si hablamos de las características que pueden dar veracidad de lo que hemos hablado en todo este tiempo, podemos hablar primero del tipo suburbio estadounidense, ya que si nos basamos en la urbanización, esta es bastante planificada con calles organizadas en cuadrículas. También contamos con casas independientes tipo chalet o mansión, sin edificios pegados, garajes privados y cultura fuerte del automóvil, zonas tranquilas, poco bullicio, ambiente residencial de alto nivel, presencia de hoteles internacionales y negocios modernos, además de contar con una arquitectura influenciada por Estados Unidos en los años 40 y 50, sin dejar de mencionar las amplias áreas verdes y separación entre viviendas. Independientemente de que esta es la idea central del video, que este paréntesis lo van a ver en reiteradas ocasiones durante todo el contenido, no es menos cierto que hay muchísimos elementos en esta zona que contrastan por completo lo que hemos mencionado. Por supuesto que dentro de esta misma zona aprovechamos para en este puesto enfocarnos en transitar o recorrer un poco de una calle que puede llegar a cumplir con estas características. Estoy hablando de nada más y nada menos que la Quinta Avenida, que es una avenida ancha y larga diseñada para autos, muy estilo boulevard americano. También cuenta con palmeras alineadas que crean una estética muy similar a zonas de Miami o California. Cuenta con mansiones a ambos lados, con jardines amplios y entradas privadas, distribución simétrica y ordenada, nada caótico como el centro histórico. Además, te da una sensación de exclusividad hasta cierto punto, poco tráfico peatonal y mucho espacio. Y cuenta con una iluminación y amplitud que recuerdan a zonas residenciales premium en esta nación protagonista de este video.
Otro edificio que quisimos incluir en este listado, el Centro de Negocios. En esta ocasión sí fue un recorrido flash, pero saben las personas que llevan bastante tiempo por acá que en algún momento lo recorrimos. ¿Qué puedo hablar de las características? Primero, que es un tipo downtown americano. ¿Por qué? Porque cuenta con edificios modernos con fachadas de cristal y acero, algo bien llamativo de esta parte de Miramar. Cuenta con oficinas corporativas con diseño internacional. Hay algo que une a millones de cubanos dentro y fuera de la isla. Todos soñamos con una Cuba mejor. Cuando un cubano habla de su país, casi siempre termina diciendo la misma frase. Algo tiene que cambiar, porque el problema no es solamente económico, no es solamente político, no es solamente social. El problema es que demasiadas personas sienten que sobrevivir en Cuba se ha convertido en una lucha diaria. Y mientras otros países avanzan, muchos cubanos sienten que viven atrapados entre apagones, escasez, salarios imposibles y falta de oportunidades. Por eso hoy vamos a estar hablando de 7 cosas, aspectos o detalles que muchísimos cubanos quieren que cambien dentro de Cuba. Y esto no es desde el odio, simplemente desde la realidad que viven muchos aquí. Voy a comenzar este listado o este top precisamente con algo que ahora mismo, como pueden ver, estamos viviendo. Yo me estoy iluminando prácticamente con esta linterna que ven acá y estamos, como pueden ver, en un total apagón. Por supuesto que los cubanos desde ya o hace mucho tiempo queremos el fin de los apagones y de la situación energética o eléctrica que estamos viviendo. Y esto saben que viene siendo como que la pesadilla principal y diaria que se vive dentro de Cuba, porque no es solo estar sin fluido eléctrico, no, son todos los problemas que conlleva estar horas y horas sin
electricidad o sin corriente, porque además de eso también es el tema de los alimentos que con tanto sacrificio consigue el cubano para colocar dentro de su refrigerador se echa a perder. Dormir con calor extremo, porque sí, ya comenzó nuevamente ese eterno verano que caracteriza a nuestra isla y es verdaderamente algo agobiante levantarte al otro día prácticamente entripado en sudor y sin dormir, porque eso ya es algo que te vas a pasar toda la madrugada moviéndote de un lado para otro, durmiendo en el piso, en fin. Niños y personas de otras edades, por supuesto, que están sin descansar. Negocios paralizados, incluso personas que están enfermas, que están sufriendo estas temperaturas insoportables. A veces muchos de ustedes me dicen, oye, tú dices que en La Habana la quitan 12 horas o la quitan 24 horas, en tal provincia, en el oriente, en el centro del país, prácticamente ya no hay ni luz. Es todo un lujo y si acaso en el día, y si están para eso, te dan 1 hora y media de luz, 2 horas. Bueno, en La Habana estamos viviendo lo mismo. Yo puedo contarles mi historia, al menos en la parte donde estoy viviendo, porque eso depende, como les dije, de el rincón o el lugar en el cual te encuentres. Desde el día anterior, porque este video se lo estoy grabando un martes, el lunes, estamos sin fluido eléctrico desde las 9 de la mañana de ese lunes hasta hoy, martes, que volvieron a poner la luz a las 9 de la mañana. Cuando sacan la cuenta, son prácticamente 24 horas, un día sin fluido eléctrico. Y eso creo que tiene que quedar bien claro. Esto no es un lujo, es una necesidad y básica que debe tener todo ser humano, y a día de hoy verdaderamente uno no sabe si va a empeorar más la situación, porque eso todos los cubanos lo vemos venir, o va a pasar algo al respecto. Y es que un apagón de tantas horas afecta tantos detalles que verdaderamente puedo pasarme aquí un video entero hablando todo lo que puede ser perjudicial para nosotros, ya sea también el internet, que se vuelve completamente inestable. De por sí contamos con un internet pésimo, con el tema de los apagones es más inestable todavía. Los negocios que no pueden avanzar, se detiene y se paraliza también la mismísima economía. Y por supuesto se afecta la calidad de vida, porque para nadie es un secreto la manera tan brutal en la que esto está afectando la salud mental del cubano, porque es esa incertidumbre de cuándo la van a quitar, y si la quitaron, cuándo va a regresar, y que si los alimentos se me echan a perder, que si se me descarga la lámpara, el teléfono, todo, que verdaderamente es una incertidumbre total, que esto es algo, una destrucción psicológica grandísima, que no tengo otra. Vaya, quiero que me salgan más palabras, más características, más detalles para exponerles, pero creo que les hablé demasiado de respeto, porque esto es inhumano. Es por eso que millones de personas quieren cambios reales respecto al sistema energético o eléctrico nacional, no simplemente por el hecho de que se haya zafado una caldera o se haya ido una termoeléctrica y hacen el intento por remendarlo para poder seguir fluyendo. No, creo que ya es algo que hay que hacer un cambio fuerte, drástico y radical. Pero bueno, ya terminando o hablando de este cambio, vámonos para la calle para seguir dialogando respecto a los demás puestos. Que el salario alcance para vivir. Este probablemente sea el problema más mencionado por cualquier cubano, porque trabajar en Cuba muchas veces no garantiza vivir dignamente. Hay personas con carreras universitarias, médicos, maestros, ingenieros, que después de un mes entero trabajando apenas pueden cubrir una parte de sus necesidades básicas. Y aquí aparece una de las mayores frustraciones del cubano moderno. ¿Cómo es posible trabajar tanto y aún así no poder progresar? Muchos jóvenes ven que estudiar ya no garantiza un futuro estable. Hay profesionales manejando taxis, revendiendo productos o simplemente buscando cualquier ingreso extra para sobrevivir. Mientras tanto, los precios siguen aumentando. La comida cuesta más, el transporte cuesta más, la ropa cuesta más, el internet cuesta más. Pero el salario no crece al mismo ritmo. Y eso crea una sensación muy peligrosa para cualquier país, la pérdida de esperanza. Porque cuando alguien siente que trabajar honestamente no sirve para avanzar, comienza el desánimo colectivo. Por eso, muchísimos cubanos quieren un cambio económico real, mejores salarios, más oportunidades, menos inflación y una economía donde el esfuerzo tenga recompensa. Porque la gente no quiere lujos, quiere vivir sin estar calculando cada comida. Menos miedo a opinar. Este es uno de los temas más delicados, pero también uno de los más mencionados, e intentaremos abordarlo con el mayor respeto que se merece. Muchos cubanos sienten miedo a hablar,
Y cuando existe miedo a opinar, la sociedad deja de avanzar. Porque las críticas no siempre significan odio, a veces significan preocupación. Muchísimas personas quieren una Cuba donde se pueda debatir, expresar, criticar problemas y proponer soluciones sin temor, especialmente los jóvenes. Hoy existe una generación conectada a Internet que compara constantemente la realidad cubana con otros países. Y mientras más información llega, más preguntas aparecen. La gente quiere transparencia, quiere sentirse escuchada, quiere participar más en el futuro del país. Porque cuando las personas sienten que su voz no vale, aparece la frustración social y esa frustración termina acumulándose año tras año. Mejores condiciones en hospitales y servicios públicos. La salud en Cuba durante muchos años fue motivo de orgullo nacional. Pero hoy muchísimos cubanos hablan de deterioro, falta de medicamentos, hospitales con problemas, escasez de recursos, largas esperas y dificultades para conseguir tratamientos. Hay familias completas recorriendo farmacias buscando un simple medicamento. Y el problema se vuelve más grave cuando hablamos de personas mayores o enfermos crónicos. Lo mismo ocurre con otros servicios públicos, como el transporte, recogida de basura, infraestructura, calles destruidas, fugas de agua y edificios deteriorados. Muchos cubanos sienten que el país necesita una modernización urgente, porque cuando los servicios básicos colapsan, la vida diaria se vuelve muchísimo más difícil y eso afecta directamente la calidad de vida de toda la población. Más oportunidades para los jóvenes. Una de las escenas más repetidas en Cuba es esta, jóvenes hablando de irse del país, y eso dice muchísimo, porque cuando la juventud pierde la fe en su futuro dentro de su propia nación, algo grave está pasando. Muchos jóvenes sienten que no pueden crecer económicamente, no pueden emprender fácilmente, no tienen oportunidades reales y ven limitado su futuro. Entonces aparece la emigración como única salida y Cuba ha perdido una enorme cantidad de talento, tanto profesionales como artistas, médicos, programadores, emprendedores o deportistas. Personas preparadas que simplemente quieren construir una vida mejor. Muchos cubanos desean una Cuba donde los jóvenes quieran quedarse, no escapar. Una Cuba donde exista crecimiento profesional, acceso a vivienda, mejores salarios, oportunidades tecnológicas y posibilidades reales de prosperar. Porque ningún país puede avanzar perdiendo constantemente a su juventud. Mejor acceso a comida y productos básicos. La escasez ha marcado generaciones enteras en Cuba. Y aunque muchas personas ya se acostumbraron a hacer colas enormes o buscar productos por la izquierda, la realidad es que eso no debería ser normal. Hoy conseguir productos como pollo, aceite, leche, medicamentos, productos de higiene o incluso pan puede convertirse en una misión complicada. Y eso provoca agotamiento físico y mental, porque la gente vive constantemente resolviendo. La palabra resolver prácticamente define la vida cotidiana del cubano. Resolver comida, resolver transporte, resolver internet, resolver medicinas. Y vivir permanentemente en modo supervivencia desgasta un montón. Por eso millones de cubanos quieren estabilidad, mercados abastecidos, menos escasez, precios accesibles y una vida donde comprar alimentos básicos no sea una batalla diaria. Una Cuba con futuro y esperanza. Este último punto resume todos los demás. Muchos cubanos quieren volver a sentir esperanza. Esperanza en el futuro, esperanza en progresar, esperanza en formar una familia sin miedo, esperanza en quedarse en su tierra. Porque una de las cosas más dolorosas que vive Cuba hoy es la sensación de desgaste colectivo. Hay personas cansadas emocionalmente, cansadas de sobrevivir, de incertidumbre, de sentir que todo empeora. Y aún así el cubano sigue adelante, con un mínimo humor que está pronto a desaparecer, con creatividad y sobre todo con resistencia. Porque si algo caracteriza al pueblo cubano es su capacidad de sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Pero sobrevivir no debería ser la meta de un país. La meta debería ser vivir bien. Y por eso tantos cubanos desean cambios reales. No para destruir Cuba, sino para verla avanzar. Nuestro país sigue siendo un país lleno de historia, cultura y gente increíble. Pero también es un país lleno de desafíos enormes. Y hablar de estos problemas no significa odiar a Cuba, significa preocuparse por su futuro. Porque al final, muchísimos cubanos quieren exactamente lo mismo, vivir mejor, tener oportunidades, poder progresar y construir una vida digna sin abandonar su tierra. La gran pregunta es, ¿podrá Cuba cambiar antes de que más personas pierdan la esperanza? Sí. Ven, hermana, ven para acá.
Pásame la foto. Vale, estoy con mi voz aquí que iba a comprar. Le he hecho ahí. Ya como tú vengo para acá, tú
Ah, Pinal, tú has pasado, Pinal. Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo vlog, a un nuevo recorrido actualizado de diferentes rincones, barrios y zonas dentro de la ciudad de La Habana. Estoy hasta cierto punto bastante entusiasmado porque hace mucho tiempo tenía planificado venir para acá, para el Cotorro, y documentarles cómo se encuentra esta zona, o más bien este municipio de La Habana a día de hoy. En esta ocasión vamos a intentar hacer un buen recorrido por gran parte de la calzada, que ahora mismo estamos caminando por la mismísima carretera central que atraviesa precisamente esta parte del Cotorro. Así que de esta manera damos inicio a este video y los invito a que me acompañen en los próximos minutos. Tengo que decirles que este recorrido lo iniciamos de atrás hacia adelante para hacer algo diferente, porque no es la primera vez, como siempre digo, que visitamos el Cotorro. Pero bueno, hemos visitado otras zonas que no tienen nada que ver con esto, pero de una forma u otra, en tantos años que llevamos creando contenido sobre Cuba, hemos hecho nuestras pequeñas visitas por acá. Fíjense que acabo de bajarme del taxi. Aquí ven lo que sigue siendo, me imagino, la piquera de las gacelas de la ruta 8, de la ruta 12, si la memoria no me falla. Y puedo decirles que en la actualidad moverte hacia el Cotorro, al menos desde Centro Habana, te están cobrando 1.000 pesos cubanos, que cuando le bajas el cálculo a cómo está el dólar en la calle, viene siendo básicamente $1.60 aproximadamente. Es un estimado, porque sí, les cuento que a momento de grabación de este video amanecimos con que el valor del dólar en el mercado informal es de unos 600 pesos, valor histórico, sinceramente. Y ya de por sí eso se ha salido de control hace mucho tiempo, ahora está más descontrolado aún, que yo me atrevo a decir que antes de que se acabe este año, un dólar en el mercado informal puede llegar a alcanzar los 1.000 pesos de valor. Y bueno, el euro, para qué hablarles, el euro está casi llegando a los 700, con un valor de 6.72. ¿Qué creen ustedes de esto? Los leo en los comentarios. Mientras tanto, voy caminando junto con ustedes y viendo de cierta forma la gran cantidad de negocios, por decirlo de alguna manera, que hace mucho tiempo cuando yo pasaba por aquí no veía, ¿sabes? El Cotorro siempre ha sido una zona bastante comercial, pero cada vez que regresamos después de meses, de años, nos damos cuenta que siempre hay un Timbiriche nuevo, siempre hay un agromercado nuevo, en fin.
Fíjense que si no recuerdan la última vez que recorrimos un poco el Codorro, empezamos de la parte de la iglesia, que estamos bien distantes, pero bueno, vamos a incluirla en este video porque ahora mismo pasando por el carro vi que ha cambiado muchísimo toda esa parte de ahí. Y bueno, les mostré parte de la piquera de las gacelas, ¿saben? De esos medios de transporte que en su momento llegaron a salvar la vida del cubano, los amarillitos. Pero aquí también está la piquera de los ómnibus normales, que muchos terminan aquí en esta parte del Codorro. Es increíble cómo estas paradas que ven acá siempre eran conocidas, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de personas que siempre estaban ahí esperando transporte y a día de hoy están completamente vacías. Bueno, para que más o menos se ubiquen, aparte de que estamos recorriendo la parte de la carretera central de esta zona del Codorro, miren, aquí tienen el parque 9 de abril, ahora vamos a recorrerlo un poco. Este parque por lo general es uno de los más frecuentados por la gente del Codorro, porque no recuerdo, pero sí en el ayer, no sé si ahora sigue siendo así, contaba hasta con Wi-Fi. Entonces la gente venía aquí a conectarse y demás. Bueno, de por sí veo varias gente con su teléfono en mano, porque donde hay Wi-Fi, si hay o no, es un punto donde hay más o menos buena señal, tanto por la conexión por internet, por Wi-Fi como por datos móviles. Vamos a adentrarnos por aquí mismo porque en esta zona juega un papel fundamental, por decirlo de alguna manera, lo que es la vida entre vías. Ahora van a entender el por qué les estoy diciendo esto. No sé si recuerdan hace unas semanas atrás cuando les compartí un video de cómo era la vida cerca de las líneas del tren, que mucha gente se enfocaron en decir que esas líneas eran antiguas, pero bueno, hay personas que no se detienen a ver realmente el enfoque del video y la historia que cuenta el video, porque claramente dije que había muchas líneas que hoy por hoy ya no están en uso, pero otras sí. Este es un caso que por aquí las vías siguen en funcionamiento, pero no tengo el dato certero de que siga pasando el tren por acá. La gente del Codorro que comente. Pero bueno, en este caso se pueden dar cuenta que las viviendas, la vida está bastante, bueno, no tanto, pero sí está algo alejada de la línea del tren, independientemente si está en funcionamiento o no. Entonces déjenme entrar para mostrarles que esto aquí en el Codorro también se ve. Y ahora vamos a volver a salir nuevamente a la calzada.
Bueno, los saludo por acá porque no he salido en cámara en todo el video. ¿Qué tal están? Vaya, me da hasta pena en muchas ocasiones salir así, como siempre ustedes saben que yo hago para hablarles, para darles mi muela, para conversar. Pero últimamente soy un zombie viviente más de los muchos que vemos aquí en este país, precisamente por la falta de sueño, de descanso, de todo, sinceramente. Pero bueno, siempre estamos ahí fieles y fuertes ante cualquier adversidad, porque aquí nada ni nadie nos va a detener, ¿ok? Entonces continuamos. Ya salimos ahora a la calzada. Y miren, otra parada más vacía. Esta no es una parada que acostumbraba a estar llena, pero siempre tenía su gente porque no sé si eso recuerdan que yo se lo expliqué en un video, que existen guaguas, ómnibus, buses, que algunos se mueven entre municipios, pero también hay otros que se mueven dentro del mismo municipio y son varias combinaciones. Y al menos en esa parada se cogía uno que llegaba a varios puntos alejados dentro del mismo municipio de Ecuador. Bueno, tengo el conocimiento que por muchas noticias y muchas investigaciones que he hecho, que el Cotorra, aparte de la parte comercial que hemos visto, de la cual hemos hablado, también aquí hay muchos puntos donde hay bastantes de estas tiendas mayoristas, ¿saben? De la gente que quiere abastecer su negocio, que quiere tener algún proveedor por mayor, y muchas de ellas están ubicadas en esta parte de la ciudad. Ay, la famosa tienda verde de aquí, de esta parte del Ecuador. De hecho, quería entrar a ver qué hay de bueno, porque cuando pasé en el carro vi que había esta cola. Cuando ustedes vean cola en un lugar de comida, es porque sacaron algo en rebaja o no sé. Pero qué va. Bueno, gente, pregunté y la cola no era por comida ni porque habían sacado algo en rebaja, no. Toda esa cola era para solicitar la tarjeta clásica, ya sea para una tarjeta nueva o simplemente para recargar la tarjeta. Y yo simplemente les digo, esto está oscuro aquí, simplemente les digo, suerte con eso, porque yo más nunca uso esa tarjeta, la verdad. Nada más por el hecho de que se monetiza súper rápido, vaya, es mejor usar en efectivo. Y sí, pues si me preguntan, esa tienda verde hoy por hoy es dolarizada.
un manicomio. Bueno, esta parte, desde que yo recuerdo, era la zona donde siempre se reunían los emprendedores para vender sus productos, que era la parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Ahora se pueden dar cuenta que venta de todo hay en cualquier lado. Y venden calzado de mujer. Bueno, antes vendían más productos, ahora veo que todos son ventas de calzado de mujer, pero antes había calzado de hombre, bisutería, ese tipo de productos. Pero bueno, como les dije, ya venta de eso lo ves en cualquier lado. Qué bueno andar por la calle y escuchar una música diferente. Adela Tometer, vaya, porque salir a la calle y escuchar la música que normalmente el cubano escucha en su bocina, dentro de su moto, en su carro, ya verdaderamente es tedioso. Miren, quería llegar a esta parte de aquí. Les voy a decir el por qué. Porque, no sé, ustedes, los que vivieron aquí en el Cotorro, los conocedores del Cotorro, las personas que son del Cotorro, siguen viviendo en Cuba, están viendo este video, lo mucho que ha cambiado esta parte. Se los voy a decir porque nada más por el hecho de Rápido. El Rápido de esta zona, gracias a él siempre ha habido un movimiento en esta parte y a día de hoy creo que está cerrado. Bueno, hay varios departamentos que están abiertos, pero en la parte normal del consumo, donde la gente venía aquí a sentarse y demás, ya no estaba en funcionamiento. Bueno, tuve que sentarme aquí en este parque frente a Rápido. Las personas del Cotorro espero que lo conozcan muy bien, porque verdaderamente qué país, caballero. Bueno, les estaba comentando y había entrado a la parte de Rápido porque pensé que estaba completamente clausurado, desabastecido, y no, simplemente que hay 2 o 3 departamentos de los 4 o 5 que tiene que no están en funcionamiento, incluyendo de Rápido como tal, que comúnmente uno se sentaba y consumía, pedía pollo frito, ¿saben? Lo que más caracterizaba y lo que más le gustaba al cubano de estos establecimientos que hoy por hoy están completamente olvidados, ¿vale? Son tiempos que más nunca van a regresar y una extraña cantidad. Y de entre los establecimientos que estaba funcionando estaba el tema del mercado. Ustedes saben, no me voy a cansar de decirlo, que cuando yo doy estas vueltas aprovecho y voy haciendo cositas, quehaceres, mandados y demás. Y yo sé que eso en parte a ustedes les gusta porque así entramos a los supermercados, a los lugares que tengamos que comprar y así les voy actualizando de precios, de comida y tal. Bueno, cuando entre la parte del mercado, evidentemente todo eso ahí está dolarizado también. Iba a comprar legumbres, ¿sabes? Frijoles colorados, frijoles negros, alubias y cositas que cuando uno inteligentemente saca la cuenta, trata lo posible de ver si en la tienda dolarizada, con los pocos dólares que uno tiene, es más económico comprar en la calle en moneda nacional, que casi siempre te lo venden al precio como está el dólar en el mercado informal y demás. ¿Quién le dice a usted que no puede comprar nada? Porque la muchacha me dijo, trata de darme el dinero exacto porque no tengo cambio para darte. Yo dije, bueno, ella me dice eso como si yo cobrara o tuviese un trabajo del Estado que me diera esa cantidad de dinero exacta para pagarte. Y eso es lo que da en parte también el hecho de poner todo, absolutamente todo, en
tiendas dolarizadas, cuando normalmente sabemos que el 90% de la población cubana no tiene acceso ni a los dólares ni a los productos dolarizados. Evidentemente, claro que ese cajero va a estar, o esa caja va a estar prácticamente diaria, consecutivamente, sin casi efectivo, porque van ahí a comprar 2 o 3 gente y ya está. Pero bueno, anécdotas y cositas que nos pasan cuando andamos por ahí haciendo nuestras cosas. Vamos a continuar con nuestro recorrido y mejor pasar página. Bueno, esta parte también es un poco movida, es la parte de rápido, como mismo lo estoy mencionando, la parte de la iglesia, que ahora se las voy a mostrar más de cerca, y también es un parque bien concurrido, porque aquí también es otro punto dentro del Codorro importante para coger transporte, para moverte a muchos lugares dentro de la ciudad de La Habana. Miren la iglesia por acá, bien pintoresca. En alguna ocasión logramos entrar, pero ustedes saben, muchas tienen sus horarios. Aquí ven el Salón Rosa, el banco a lo lejos. Y miren todos los cubanos aquí intentando coger un transporte para moverse. Vamos, hay que preguntarle a ella. También que muchas personas seguro sentadas en el parque haciendo cola y esperando para poder pasar al banco. Bueno, y la gente que sabe de verdad del Codorro, miren dónde ahora para todo, y la parada del P2 y del P7 y de la 10 siempre fue aquí en este poste. Vaya, que ese P2 y ese P7 me trae tantos recuerdos. Cuando el transporte en Cuba siempre ha estado complicado, ¿no? Pero vaya, se podía resolver montándote en esas guaguas. Incluso en esa parada tenías mucha suerte y podías coger esas mismas 2 para moverte a varias partes en la ciudad. Me quería cruzar para mostrarles un poquitico más de cerca esta heladería Matilda, que era otro grupo de establecimientos bien reconocidos del ayer, que básicamente era aquí donde uno iba a tomarse sus helados. Luego apareció Ecopelia y demás. Coméntenme si tienen algún recuerdo de lugares como estos que hoy por hoy ya no existen prácticamente. ¿Estaba por el medio? Y oye, voy a volver a cruzar porque este establecimiento siempre ha sido sonado aquí en el Codorro. El café restaurante Cristal, hoy por hoy sigue vigente y sigue prestando servicio. Tengo entendido que tiene hasta un barcito, ¿saben? En las noches la gente seguro venía o viene, no sé, a tomarse sus tragos y a compartir un rato. Cosa que ahora mismo ir a un bar, gastar tanto dinero es un lujo que muy pocos se pueden dar. Bueno, mientras recorremos esta parte de la carretera, les comento que estamos finalizando nuestro recorrido por el día de hoy. Como les he dicho en estos videos recientes, Caballero va a jugar un papel fundamental que si quieren que continuemos expandiéndonos por los municipios
para grabarles otros barrios, otras zonas, para que vean cómo se encuentran a día de hoy a modo de actualización, que los comenten, porque Codorro, o al menos lo que hicimos en este contenido, básicamente fue un recorrido por la calzada, la parte céntrica. Existen tantas zonas y tantos rincones de Codorro para visitar próximamente, así que eso se lo dejo de tarea a ustedes. Yo de momento me estoy despidiendo hasta unos días donde les voy a compartir más contenido, y aprovecho para darles las gracias porque hayan visto este video hasta el final. Saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartiéndolo con amigos, hypeándolo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.